Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, ¿Escuchan? profesora. Ah, qué bueno. Buenas Bueno, noches, profesora. oh, Buenas noches, buenas, profe. buenas noches. ¿Cómo han estado? ¿Mucho frío? Harto Terrible, ¿verdad? frío. ¡Oh, Horrible qué el frío. terrible! Sí, nos tiene a todos de rodilla, no crean. Sí, terrible el frío. Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, voy a compartir con ustedes la página que tenemos. Tenemos la tarea preparada de lo que hicimos en la clase presencial. Así que vamos a compartir pantalla. Bueno, estuvimos hablando de un señor que se llamaba Leonardo da Vinci, ¿se acuerdan? Entonces vamos a hacer la tarea juntos, a ver cómo nos queda, ¿ya? Lo puse con letras bien grandes para que pudieran ver todo y podamos participar, ¿ya? Bueno, vamos a ir traduciendo primero. Todos ven la pantalla, ¿verdad? Este es el texto que ustedes tienen. Acá están los dibujitos, pero yo hice, lo escribí, lo transcribí porque la letra está más grande, acá está un poco chiquitita. Bueno, Leonardo da Vinci dice primero, Leonardo da Vinci fue una muy interesante persona. Aquí está el verbo was, que nosotros teníamos que subrayar en el texto. Was significaba el pasado del verbo to be. O sea, en vez de decir is, yo digo was cuando digo fue. ¿Cierto? Is es cuando yo digo es, cuando la persona está presente, y was es cuando ya la persona no está, ¿ya? No está presente. En este caso, dice Leonardo da Vinci, fue una muy interesante persona. Él fue un pintor, un escultor y un inventor, ¿ya? Él también, ahí hay una palabra nueva, se escribe also se pronuncia, él también estudió anatomía y biología. El verbo estudió se le agrega la ed para decir que esa acción ya fue hecha, ¿no es cierto? Él también estudió. Ahí no dice estudia, él estudia, no, él estudió anatomía y biología. Cómo yo descubro que está en pasado es porque termina en una E y una D. En este caso, ¿verdad? El verbo estudiar se le quitó la Y, se le puso una I latina, esa I con puntito, y se le agregó la E y la D. Entonces dice, él también estudió anatomía y biología. Después dice, él nació. Aquí nuevamente el verbo was born, que significa nació, en Vinci, que es Vinci, es una ciudad, near Florence, cerca de Florencia. Y ahí está la fecha, en abril 15 de 1452. ¿Ya? Bueno, en inglés los meses se ponen on, en este caso en abril 15, ¿ya? 1452. Y aquí hay un negativo. He did not go. Go es ir. Pero aquí como está en pasado, dice, él no fue a la escuela. ¿Ya? He did not go to school. Él no fue a la escuela. No, y aquí viene este conector que es pero. Pero él estudió matemáticas, latín, y geometría en su casa, at home. Esa palabrita significa en casa, ¿ya? Antes se podía hacer eso en ese tiempo, ¿no es cierto? Ahora no es obligación ir al colegio. Después dice, él pudo dibujar y pintar cuando él era muy pequeño y cuando él tenía 14, él comenzó a trabajar. Él era muy buen
Él era muy bueno en lo que hacía, así que él fue a trabajar para un famoso pintor y aprendió nuevas técnicas a los 14 años. Luego, ¿no es cierto? Gastó, en spend significa gastó, o pasó varios años trabajando para nobles muy ricos. Noblemen significa hombres. En esta palabra, men significa hombres, no tiene S, pero se refiere a un plural. Ya en inglés yo digo man cuando es un solo hombre, men cuando son hombres, ¿ya? En español nosotros cuando hablamos le ponemos la S y convertimos a plurales. En inglés no, hay muchas palabras que en sí mismas son plurales. Por ejemplo, children significa niños y no termina en S, ¿ya? O people significa gente, personas, pero no llevan S, ¿no es cierto? Así que esas palabras nosotros después las vamos a estudiar. Bueno, después dice, en 1482 él fue a vivir en Milán. Aquí hay un verbo que es el pasado de go. Ahí yo después se los voy a explicar. Y él pintó algunas de sus más famosos trabajos, como The Last Supper, que es La Última Cena. Él pintó la Mona Lisa en 1505. La palabra Mona Lisa, Mona significa Madonna, ¿ya? Es como decir señora, ¿ya? Entonces, así se traduce la palabra Mona, Mona Lisa, en italiano, obviamente. De Mona Lisa es un retrato famoso mundialmente y está ahora en el Museo Louvre, en París, ¿ya? Aquí está el verbo is en presente, ya que este retrato está ahora. ¿Se fijan? Está en presente en el Museo de París. Es muy pequeño y muestra la cara, el dorso superior y las manos de una mujer. Aquí está la palabra woman, significa mujer. Mm. En 1515, Da Vinci se encontró con el rey Francisco I de Francia en una ciudad que se llama Bolonia, ¿ya? Leonardo le hizo un león mecánico, así como en un dibujo, todavía están los dibujos de él, para el rey. El rey Francisco, ¿no es cierto? En este caso, lo invitó a Da Vinci a ir a Francia con él. Le dio a él una hermosa casa llamada Clos Lucé, donde él pasó los últimos 3 años de su vida. Él murió en mayo 2 de 1519, ¿ya? Bueno, este texto que yo, como les digo, lo cambié, lo puse con letras más grandes, ustedes lo tienen escrito también, y aquí están las preguntas. Yo puse las preguntas y aquí al frente las respuestas. Así que espero que lo hagamos juntos, ¿ya? Recuerden, yo les dije que cuando hablábamos de los WH, por ejemplo, who, es porque estoy hablando de una persona, ¿ya? Cuando está el WH, where es dónde. Mi respuesta tiene que ser un lugar. Cuando el WH es when, es cuando hablo de cuándo y mi respuesta tiene que ser una fecha. Y aquí hay uno que yo no les puse en las explicaciones, ¿ya? Where, nuevamente aquí se repite el WH, que significa dónde, y el which, ¿ya? Fíjense bien cómo se escribe, con WH también. Which significa cuáles. Cuando yo tengo que seleccionar números, por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál zapato prefieren más? ¿Las zapatillas o los zapatos eh, de trabajo? Los zapatos duros con un material más sólido.
¿Cuál de ellos? Ustedes me tienen que decir uno de ellos. Which significa cuál, pero ¿cuál de ellos? ¿Ya? ¿Cuál de estos objetos? ¿Ya? Bueno, ese nos faltó aprender en los WH, pero hoy día lo aprendemos. Ya sabemos que es como el what, que es de cosas, pero en este caso which es cuando son varias cosas y yo tengo que elegir una. Which, ¿cuál de ellos? Después viene el what, nuevamente, que es qué cosa. Y el último, qué, que también tiene que ver con una acción. ¿Qué cosa él hizo? ¿Ya? Bueno, aquí vamos a ir contestando las preguntas. A ver, atentos. Acuérdense, que según el texto, dice, ¿quién fue Leonardo da Vinci? Y la respuesta, A, en la casa. B, en abril 15. C, un pintor, un escultor. ¿Cuál creen ustedes que es de estas tres? A, La B C, o C. profesora. Perfecto, muy bien, excelente. La letra C, un pintor, un escultor y otras cosas más, un inventor también. Después está el dónde, where. ¿Dónde él nació? ¿Dónde él nació? ¿Será en la casa, en abril 15? ¿Cuál de ustedes creen que es la respuesta correcta? En Florencia. Dice, ¿cuándo? A ver, perdón, ¿dónde él nació? Muy bien, la letra, ¿cuál sería? ¿La La alcanzan a G. ver? ¿Qué? Exacto, muy bien. Claro, porque está pidiendo un lugar. Where significa dónde. Vamos, en el número 3, ¿cuándo él nació? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo en el tiempo? Me está pidiendo una fecha, una hora, un tiempo. ¿Cuál de ustedes cree que es la respuesta correcta? La B, profesora. Muy bien, en abril 15, ¿no es cierto? En abril 15 él nació. Bueno, aquí después dice, ¿dónde? Nuevamente me está pidiendo un lugar. ¿Dónde él estudió? Entonces, aquí yo tengo que buscar dónde estudió él, dónde, en qué lugar, dónde él estudió en una universidad, en una escuela, o lo hizo en su casa. ¿Se acuerdan? ¿Cuál sería ¿En la su respuesta casa? correcta? Casa. Claro, exacto. La Entonces sería letra la A. letra. Perfecto, muy bien, excelente. Después, número 5. ¿Cuántas asignaturas él estudió? ¿Cuál de ellas? Acuérdense que which es cuáles asignaturas él estudió. Vean ustedes cuáles estudió él, porque no fue a la escuela, pero él estudió en su casa. Pero estudió qué Matemática, cosa. latín y geometría. Geometría. La F. Oh, muy bien, la letra. Latín. Latín. Claro, muy bien. Letra F, ¿no es cierto? Perfecto, muy bien. La letra F. Imagínense la asignatura difícil que estudió en su casa. Y uno se cansa con inglés nomás. Bueno, número 6. ¿Pudo él hacer cuando era muy joven? ¿Qué pudo él hacer? ¿Qué hacía cuando era muy niño? Cuando recién empezó a darse cuenta que él podía pintar, estudiar, etcétera. ¿Se acuerdan? ¿Qué pudo él hacer cuando era muy joven? ¿Cuál de ustedes cree ustedes que es la respuesta? Dibujar y pintar. La E. Excelente, muy, muy bien la letra E. Primero ahí es cuando él se dio cuenta que tenía esas facultades, ¿no es cierto? Podía estudiar, podía dibujar, podía hacer esas cosas. Después dice número 7, ¿qué hizo en 1482? Una obra muy importante. ¿Qué pintó él en 1482? ¿Se acuerdan? Una La obra, pero última cena. exacto, se llamaba Last Supper, ¿no es cierto? La letra
D. Muy bien, excelente. Pensé que nos iba a costar más esto. Muy bien, chiquillos. Esa es la tarea, ¿no es cierto? Eran bien largas, pero bueno. Vamos a la siguiente. Número 8. Cuando él pintó la Mona Lisa, letra A, el rey Francisco I. B, la casa Clos-Lucé. C, el Museo Louvre. D, en mayo 2 de 1519. En 1505, F, la cara, el cuerpo superior y las manos. ¿Cuál creen ustedes que cuando él pintó la Mona Lisa? ¿Se acuerdan? Mayo 2 parece que nació. A ver, vamos a buscarlo. No, él murió en mayo 2. Así que sería en E. 205. 1505, claro. Ahí sería, ¿no es cierto?, cuando él pintó la Mona Lisa. Entonces sería la letra E. Muy bien. Número 9. ¿Dónde esta pintura se guarda? ¿Dónde está esta pintura? ¿Dónde esta pintura está guardada? ¿Dónde sería? A ver si En alguien el se me ocurre. No sé, Francia. en el en la museo. Close Hall. Claro, la letra C en el Museo Louvre, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la número 9. Muy bien. Después dice, ¿qué muestra la Mona Lisa? ¿Qué muestra en la pintura? ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa muestra ese retrato? Muestra el La cuerpo entero. F. The La face, cara, la upper F. body, hand. Exacto, la F muestra el rostro, ¿no es cierto? Entonces, la cara, el cuerpo superior y las manos. Aquí no puse los puntitos porque no me alcanzaba. Mm, ¿Con quién se encontró en Bolonia? No, perdón. ¿Quién? Él se encontró en Bolonia. ¿Con quién? Persona, tengo que buscar. Con el rey de Francia. Exacto, con el rey Francisco I. Así que ahí Francisco, tendríamos que rey poner, Francisco. claro, con el Francisco, la letra A. Muy bien. Después dice, ¿dónde él pasó sus últimos años? ¿Se acuerdan en qué casa pasó él sus últimos años? ¿Se En la acuerdan casa que cuál era? le regaló el rey de España. Una casa, claro, que se llamaba Clos Lucé. Por lo tanto, en la 12, la letra B es la correcta. Muy bien. Después, ¿cuándo él murió? Número 13. ¿Cuándo él murió? La En letra B. En mayo 1519. 1519. Perfecto, perfecto, muy bien. Esa sería la letra D. Muy bien. Aquí les preguntan a ustedes, ¿ya? Fíjense bien. Si mi pregunta empieza con AR, ¿ya? Fíjense bien. Si yo les pregunto a ustedes, ¿Are you good at drawing? ¿Eres tú buena para el dibujo? ¿Cómo sería la respuesta si es un verbo to be? ¿Cómo dirían ustedes? Sí, yo soy. O no, yo no soy. ¿Cómo se dice? Esto es verbo to be, nada más. Nada más. ¿Ya? ¿Cómo me responderían? ¿Cómo se dice sí, yo soy o no, yo no soy? Yes. Perfecto, muy bien. Yes, la comita. Después, Sí. ¿cómo digo yo? Eh, ay, ¿dónde era? Una sola letra. When o did, You did. Digo yo en inglés. You, Yo, tú. La anterior, ¿cuál es? fue. es ahí fue- como ahí, una cosa When. así. Ay, no lo puedo Excelente. pronunciar. Yes. I am. Muy bien. Perfecto, muy bien. Esa ahí significa yo. Es como cuando yo respondo, cuando alguien me pregunta con you, tú, tal persona. Sí, yo soy. Ese I es
la conexión de you con, en este caso, con yo, ¿no es cierto? Hay un yo y un tú. Ese no se puede reemplazar porque están comunicados. Hay un solo yo y un solo tú. Es como la parte romántica de la gramática, ¿ya? Un yo y un tú así en un corazón. I y you. Entonces, cuando alguien te pregunta, ¿eres tú tal persona? ¿O eres tú buena con el voleibol, por ejemplo? ¿O eres buena en las matemáticas? ¿O eres buena en geometría, etcétera? Y yo quiero decir, sí, yes, I am. ¿Y cómo se diría, chiquilla, si es no, yo no soy? ¿Qué pongo primero? Not. No, 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 solito, Mm, I ¿verdad? am La not. coma y después la misma del Solid. lado, pero I am not. excelente, perfecto. I am not, Not. porque se niega dos veces. Muy bien. Con el negativo no al comienzo y con not al final. Muy bien, excelente. Entonces quedaría en la 14. Are you good at drawing? ¿Eres tú buena dibujando? Yes, I am. Y si es negativo, no, I am not. Perfecto, así se responde. ¿Ven? Ya dominaron el verbo to be. No hay nada, no hay ningún secreto ahora. Vamos al siguiente, número 15. ¿Cuál es tu hobby favorito? Por ejemplo, tejer o leer o, a ver, por ejemplo, cocinar. Todo eso, ahí yo voy a poner puntos suspensivos, porque ahí sí que es personal, ¿no es cierto? Ahí ustedes pueden contestar. En este caso no pueden contestar con el verbo to be, porque te están preguntando con un WH. Por lo tanto, cuando es WH, yo tengo que contestar con un objeto. ¿Cuál es tu hobby? Leer, o andar en bicicleta, o cocinar, ¿no es cierto? O descansar, dormir. Es un hobby porque es tan difícil ahora, ¿no es cierto? Bueno, ahora, como les digo, ese se los dejo pendiente porque es como personal, ¿ya? Y aquí viene un vocabulario, chiquillos, que yo se los voy a ir uno a uno explicando. Miren, el número 1 dice then, es una T, una H, una E y una N. Then es un conector. Cuando yo quiero contar algo, por ejemplo, y ocurrieron varios hechos, yo digo, y luego pasó esto otro. Y entonces llegó la policía. Y luego llegaron los vecinos. Y ese then como para conectar. Es como yo conecto una conversación con alguien. Por ejemplo, yo estoy en el colegio ahora, entonces te llamaré cuando termine la clase. Y ese den es muy importante porque me ayuda a conectar una situación con la otra. Entonces, la traducción de den es entonces o luego. Ahí ustedes lo adaptan según lo que estén hablando, obviamente. Entonces, then es cuando yo quiero conectar una idea con la otra, entonces pongo, y entonces, then significa eso, ¿ya? En el número 2, with, W-I-T-H, with. Eso es cuando yo quiero hablar de dos personas o de dos situaciones. Por ejemplo, yo digo, eh, Pedro salió con sus amigos, with friends, ¿ya? Yo no vine con mi abrigo, with coat. Oye, no vine con mi paraguas, with umbrella, etcétera. Ese with es cuando yo quiero justamente agregar algo en la información. Vamos al número 3. Yesterday. Eso es cuando yo hablo en pasado. Significa ayer, ¿ya? Y siempre, chiquillos, todo lo que sea fecha va a ir al final de la oración. Esa es una pista, ¿ya? Si yo digo, por ejemplo, saben, chiquillos, que yo ayer compré aceitunas. Yo lo digo en español y ustedes me entienden perfectamente. Los gringos no van a entender nada
porque ellos, se supone que yo voy a decir, I bought oils yesterday, y lo voy a poner al final, porque ellos entienden que la fecha, los tiempos van después de una coma al final de la oración, ¿ya? Y si no lo pongo, se van a perder. Ahí sí que van a estar perdidos. Van a decir, ahí hay una ensalada, no entiendo nada. ¿Ok? Bueno, después viene last years, los últimos años. Ahí cuando Leonardo da Vinci, ¿no es cierto?, pasó los 3 últimos años en una casa que le regaló el Francisco primero. Entonces, last years, en este caso, last significa últimos. ¿Ya? Bueno, y el 4, years ago. Cuando yo no tengo la fecha y yo les digo, oye, ¿cuándo pasaron estas cosas? Y yo no tengo la fecha, entonces yo digo la historia, por ejemplo, sí, chiquillo, esto pasó y pongo al final, years ago, años atrás. Y lo pongo al final porque es tiempo, ¿no es cierto? Es una descripción del tiempo. Bueno, esos son vocabulario que a mí me ayudan, ¿no es cierto?, a entender una oración y a entender cómo el gringo la entiende, ¿ya? ¿Qué tengo que poner? Porque el gringo es estructurado, tiene como un cuadrado en la cabeza, entonces para él desordenarle eso es como perderse en el espacio, ¿ya? Aquí vamos a hablar de los verbos regulares. Nosotros en todas las clases le he hablado de los verbos regulares que son to, para cuando yo quiero decir el verbo enar, o ir, o sea, ponerlo en su título. En este caso, to paint, que significa pintar. Pero cuando empiezo a jugar, yo digo, yo pinto, pongo la I primero, que la I significa yo. I paint, significa yo pinto. Si pongo you paint, tú pintas. Si digo he paints y le pongo una S, él pinta. She paints, ella pinta. It paints, él o ella, si me refiero a un animalito o cosa, paints. We paint, nosotros pintamos, o sea, yo me incluyo. We significa nosotros. Y they, ellos pintan, ahí yo no me incluyo, estoy hablando de otras personas que están fuera de mí. Está en presente. Por eso yo les explicaba que los verbos regulares en presente, yo si quiero hacer la pregunta, coloco do para yo y para tú, para nosotros y para ellos, coloco do. Y para la tercera persona, que es you, perdón, he, she o it, que tiene una S, ¿no es cierto? Ahí está la S de otro color. Yo pongo das al comienzo, elimino la S y coloco el signo al final. Esa es la regla para los verbos en presente. Pero miren qué pasa cuando hablo de past tense, cuando hablo del pasado, ¿ya? Y esto es para poder entender lo que yo les explicaba en la clase presencial. El verbo paint, le agregué una ed, ¿no es cierto? Yo pinté. Ahí dice porque está la ed. Ahí le pongo acento al verbo y digo, yo pinté. Tú pintaste. Él pintó. Ella pintó. O el animalito pintó. Nosotros pintamos y ellos pintaron. Aquí está el verbo, el mismo verbo, pero en una acción distinta, porque ya fue hecha. ¿Ya? Yo digo, por ejemplo, yo pinto en mi casa en septiembre, yo pinto la reja, ya. Yo pinto la reja antes de que empiece el invierno, etcétera. Esto estoy hablando en pasado. Pero si alguien me pregunta, oye, ¿pintaste el verano pasado la reja? Sí, yo pinté la reja y tendría que agregarle la ed porque estoy contestando en pasado. ¿Ya? Bueno, ¿qué hago yo si me dicen convierte a pregunta con un pasado? Aquí está did. Did en la fórmula, o sea, coloco did al comienzo, elimino la ed
y coloco el signo al final. Y ahí yo digo, ¿pinté yo la reja? ¿No es cierto? O sea, me hago la pregunta, pero en pasado. ¿Cómo lo conozco? Porque did es exclusivo para todos los verbos en pasado, sean regulares o sean irregulares. Todos llevan did para preguntar, menos los verbos auxiliares que son el verbo to be, ¿no es cierto? Y el verbo can. Pero eso lo vamos a ir aprendiendo de a poquito. Bien, piden. Ejemplo, cambia a pregunta. Y aquí nosotros tenemos que tener en nuestra cabecita, son preguntas, ¿no es cierto? Y yo tengo que cambiarla a en este caso, colocarlo, convertirlo a pregunta. Dice, fue un pintor. Él fue un pintor. Aquí está el verbo to be, ¿no es cierto? El verbo to be está en pasado, pero sigue siendo verbo to be. Entonces, ¿qué hago yo? Invierto el verbo. Esto lo pongo al comienzo y le coloco el signo al final y queda convertida la pregunta. Porque el verbo to be, ya sea en presente o en pasado, él mismo se las arregla. No necesita did, ni do, ni das. Él en sí mismo lo hace solo. Pero ¿qué pasa con los otros verbos? Todos los demás verbos en pasado necesitan did. Por lo tanto, yo coloco did al comienzo, elimino la ed, le voy a poner una cruz para que nos demos cuenta de que así es en este caso. ¿Ya? Elimino la ed, y coloco el signo al final. Y me queda, did he paint, no painted, paint the last supper? Él pintó la última cena. ¿Se fijan? Coloqué did al comienzo. Eliminé la ed que me decía que estaba en pasado y coloco el signo al final. ¿Por qué? Porque did ya me dice que el verbo está en pasado, porque es la fórmula. Did es exclusivo para pasado, por lo tanto no tengo para qué colocar nuevamente el verbo en pasado. ¿Ok? Esa sería como la explicación, ¿ya? Y quedaría, did he paint the Last Supper? Él pintó la última cena. Entonces, yo quiero responder, ¿cierto? Respondo. Fíjense bien, si es verdadero, coloco yes al comienzo, igual que la fórmula, la coma, y digo, yes, he did, nada más, porque es afirmativo. Y si es negativo, no, coma, he did not. Y eso sería la misma fórmula, pero ahora con did. ¿Ok? Ese sería el afirmativo y este sería el negativo, para que nosotros aprendamos. Sigo la misma regla, la misma fórmula del do y el das, pero en este caso con did. Recuerden, did es para todos los verbos, todos los que están en el diccionario, todos los verbos. Si están en pasado y yo quiero convertirlos a pregunta, le coloco did al comienzo, elimino la ed, que sería el pasado, elimino el pasado, lo pongo en presente el verbo y le coloco el signo al final. Y para responder, yes, he did, ahora ya no uso do ni das, uso did. Y si es negativo, no, he did not. ¿Ok? No, no se olviden de esto, que esto yo siempre lo voy a tener que repetir porque son cosas que a uno no la está usando todos los días, por lo tanto son motivo de estudio. Yo tengo que volver a practicar, etcétera. Bueno, vamos al verbo was
¿Fue él un pintor? Si yo quiero responder en presente, me anduve. Ahí, espérense, voy a arreglar esto porque quedó desordenado. Ahí, ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con el verbo to be? En este caso, ¿fue él un pintor? Aquí me faltó el signo. Otra vez. ¿Fue él un pintor? Como es el verbo to be, yo digo, yes, he was. Nada más. Yes, he was. Y si es negativo, no, he was not. Porque él no necesita did, no, lo hace en sí mismo, lo hace con sus propios medios, utiliza lo mismo. Yes, he was. Si la pregunta empieza con was, mi respuesta lleva was, ¿no es cierto? Si me pregunta, en este caso, es negativa, nuevamente uso el negativo. Nuevamente uso el negativo, ahí está la diferencia. No, ¿no es cierto? He was not. También uso was, pero negando. Así que así queda, ¿no es cierto? Así. Entonces, ¿was he a painter? Yes, he was. Si es negativo, no, he was not. ¿Ya? En cambio, si empieza con did he paint the Last Supper? Yes, he did. No, he did not. ¿Se dan cuenta? Esto es porque el verbo to be no necesita ni en presente ni en pasado, necesita la fórmula. Él invierte nomás para preguntar. Invierte el verbo y coloca el signo al final. ¿Ya? Bueno, la clase de hoy día tiene que ver con esto. Yo formo con verbos irregulares, que son los menos, ¿no es cierto? Son los verbos exclusivos, son los verbos que de alguna manera no es con ed. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el verbo ir. El verbo ir es to go. Go es ir. Yo digo, yo voy, digo, I go. O sea, ¿qué hago? Coloco la I, que es yo, y el verbo go, y digo, yo voy. Después digo, you go, tú vas. He goes, él va. Aquí tengo que agregar la S, este verbo irregular, no se olviden. Yo no puedo poner he goes, no. Tengo que poner la S porque los verbos que terminan con vocal o tengo que agregarle la E y la S, no solamente la S solita, ¿ya? Bueno, la tercera persona tiene ES, ya no tiene S solita, ¿ya? Tiene una E y una S. Entonces aquí vamos a ir conjugando. Yo voy, I go, you go, tú vas, he goes, él va, she goes, ella va, it goes, va, se refiere a animal o cosa. We go, nosotros vamos. They go, ellos van. Este es el verbo ir y se llama verbo irregular. En el presente uso do, hizo, das, igual que los otros verbos. Para yo y para tú uso do. Y para la tercera persona uso das, elimino la E y la S y el signo al final, igual que los otros verbos regulares. ¿Cuál es la diferencia? Se llaman irregulares porque el pasado se escribe distinto. Ya no le puedo agregar una ed, tengo que escribirlo distinto. Por eso se llaman irregulares. Así que yo les puse un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, I went significa yo fui. El pasado de go es went.
el pasado de, por ejemplo, y aquí, ¿qué tiene de bueno? Que todos se escriben igual, todos. You went, tú fuiste. He went, él fue. He went, ya fue. Tiene acento porque es pasado. It went, fue, solamente fue. We went, nosotros fuimos. They went, ellos fueron. ¿Ya? Eso se llaman verbos irregulares. ¿Por qué se llaman irregulares? Porque el pasado se escribe distinto, no llevan ed. Y aquí voy a ponerles ejemplo. En el presente yo digo, we go to work at 7. Nosotros vamos a trabajar a las 7. Claro. Coloco do al comienzo y el signo de pregunta al final. ¿Ya? Igual que los demás verbos. Si yo quiero responder, yes, we do. Si es negativo, no, we do not. La tercera persona, she goes to school at 8. Ella va a la escuela a las 8. Mire, el verbo go en la tercera persona lleva una E y una S. ¿Qué hago yo? Coloco das al comienzo porque estoy hablando de presente. Por lo tanto, coloco das, elimino la ES, queda el verbo en el original, go to school at 8, y el signo al final, y queda convertido en pregunta. Llevan la misma fórmula, la misma. La única diferencia que yo en el pasado tengo que colocar el verbo en el original. En este caso, no, she does not. Aquí porque estoy hablando, ¿no es cierto?, de negativo. No, she does not. ¿Se fijan? Es la misma fórmula con los verbos irregulares, la misma, ¿ya? Con do y con das, y el verbo vuelve al original, ¿ya? Aquí en este caso no se elimina solo la S, sino que se elimina la E y la S, para que el verbo quede en el original, ¿ya? En el pasado, el mismo verbo. Nosotros fuimos a trabajar a las 9 ayer. Y ahí les puse ayer porque todos los verbos que están en pasado tienen que llevar el yesterday, ¿ya? Que significa ayer. Siempre un verbo que está en pasado tiene que llevar al final, después de la coma, tienen que llevar en el tiempo que me diga que yo estoy hablando en pasado, ¿ya? ¿Qué hago? Coloco did al comienzo, coloco el verbo en el original y el signo al final. Lo mismo, la misma fórmula, no hay cambios, ¿ya? La única diferencia es que el verbo es irregular, nada más que eso. En el texto salió, él gastó o pasó sus últimos 3 años, ¿no es cierto?, en la casa que le regaló el rey. Fíjense lo que puse en el paréntesis, el verbo en el original. Porque este verbo, ¿qué ocurre con este verbo? Este verbo también es irregular, ¿ya? Y se escribe, se parece, pero en el pasado termina con una T y en el presente con una D. Entonces, ¿qué hago yo? Coloco did al comienzo, ¿ya? Coloco el verbo en el presente, en el original, en el que está en el paréntesis, y coloco el signo al final. Es la misma fórmula, la misma. La única diferencia es que el verbo vuelve a su original, ¿ya? ¿Qué significa en este caso? Que no es solo eliminarle la ed, sino que es escribirlo distinto, ¿ya? Bueno, estas cosas no van a salir en la prueba, obviamente, ¿ya? Pero yo se los puse para que ustedes no digan, ah, pero apareció un verbo que era distinto y por qué apareció distinto. Esto es como una explicación nomás, ¿ya? Por ejemplo, dice que el rey le dio, fíjense bien, el rey le dio a él una casa, ¿ya?
El verbo dio es gabe y el verbo en presento es give, ¿ya? Se pronuncia gave y give. Entonces, ¿qué hago yo? Como el verbo está en pasado, coloco did al comienzo, coloco el verbo en el original, o sea, como está en el paréntesis, y coloco el signo al final, el signo de pregunta, ¿ya? Es la misma fórmula, la misma. Después dice, Leonardo se encontró con el rey. Acá en el paréntesis está el verbo, pero en el presente. Entonces, ¿qué hago yo? Coloco did al comienzo y coloco el verbo en el presente, que es con dos E, y coloco el signo al final. Lo mismo, es la misma fórmula, ¿ya? Es exactamente igual. La única diferencia es que se escribe distinto, nada más, pero lleva la misma fórmula. Después dice, él hizo un león mecánico. Él hizo un león mecánico para el rey, ¿ya? Entonces, ese león mecánico él lo dibujó y se lo regaló al se adelantó a su época, porque en esa época no existía la mecánica. Entonces, fue un dibujo muy famoso. Bueno, aquí está el verbo hizo, que se escribe made, ¿ya? Si ustedes ven también en algunos productos que dice hecho en China, está este verbo, made in China, made in China. Eso es hizo, ¿ya? Hecho. Entonces, el verbo que está en el paréntesis es hace. O sea, ese es el verbo original. Entonces, coloco did al comienzo, coloco el verbo en el original, o sea, en su presente, y coloco el signo al final. La misma fórmula, la misma. En este caso voy a poner el signo aquí abajo. Muy bien. A ver, voy a checar esto y queda así. ¿Ya? ¿Se fijan? Aquí está en pasado, made, está en pasado, y aquí está en presente, en el original. Entonces, siempre va a estar en el paréntesis el verbo en el original para que nosotros construyamos la fórmula. Siempre, en todas las pruebas. Después ustedes, cuando si siguen estudiando idiomas, por ejemplo, en, después si se interesan por estudiar idioma, etcétera, en en alguna academia o con alguien, con un profesor privado, ustedes van a ver que estas cosas también se las van a explicar. Por eso la idea es que ustedes practiquen, ¿ya? Todo esto que yo les he enseñado de alguna manera les va a servir toda la vida, ¿ya? Porque esto es todo el inglés, ya no hay ninguna después. Las fórmulas, como le digo, estas tres, ya no hay más, ¿ya? Y con el verbo to be también, las dos fórmulas. Bueno, esta es una tarea. Dice completa con was o con were. Este es el verbo to be, pero en pasado. Era un pintor, era un pintor. Si yo hablo de una persona, en este caso hay una A, que esa es mi pista. La A significa un. ¿Quién era un pintor? Entonces yo tengo que usar was, porque estoy hablando de una persona. De él nació, otra vez estoy hablando de una persona, por lo tanto pongo was, ¿ya? Después fueron los, las pinturas más importantes. ¿Cuáles fueron las más importantes? Ahí esa S me está diciendo que estoy hablando de más de una. Important pictures, pinturas. Por lo tanto, ya no puedo poner was, tengo que colocar were.
porque estoy hablando en plural. Y ahí diría, ¿cuáles eran las importantes pinturas de la Saber y de Mona Lisa? ¿No es cierto? Las dos. ¿Ciudades estuvo él viviendo? También. ¿Cuántas ciudades estuvo él viviendo? Si estoy hablando de, tengo que poner was, ¿ya? ¿Cuántas ciudades estuvo él viviendo? Ok. Entonces, voy a contar. ¿Quién era un pintor? Leonardo da Vinci. ¿Se fijan? Leonardo, ahí tendría que tener, ¿no es cierto? Ay, Leonardo da Vinci, de lo que nosotros estábamos hablando. ¿Dónde él nació? En Florencia. En Florencia. Y eran las importantes pinturas. Entonces ahí yo pongo The Last Supper, la última cena, y la Mona Lisa, de Mona Lisa. Ok. Ciudades estuvo él viviendo. Bueno, ahí estuvo en Florencia, ¿no es cierto? En Francia, etcétera. Bueno, ahí yo las enumero. Y aquí viene, coloco das o do, eso me dan tres alternativas. Y aquí yo tengo que tener harto ojo, ¿ya? Entonces, si dice que él estudió, ahí hay una ed, ¿no es cierto? Entonces, pasado. Entonces digo yo, tengo que colocar did al comienzo y eliminar en este caso la ed. Bueno, ahora la voy a eliminar así para que nos acordemos que ese verbo es study, ¿no es cierto? Para que nosotros nos acordemos que el verbo tiene que volver a su original. Cuando él comenzó a pintar, aquí es distinto, ¿no es cierto? Aquí tengo que colocar vida al comienzo y aquí elimino la ed cuando comenzó a pintar y coloco el signo al final. Cuando él pintó la Mona Lisa, nuevamente coloco did al comienzo, elimino el pasado, coloco el verbo en el presente. A ver, aquí se me juntó todo. Ahí, did, y aquí elimino la ed y coloco la Mona Lisa y coloco el signo al final. Como les digo, esto, ¿qué la Mona Lisa muestra? Aquí es distinto porque el verbo tiene una S. Este verbo ya no tiene D. Entonces aquí hay una pista. Aquí tengo que colocar das porque estoy hablando en presente, ¿no es cierto? Y aquí solamente tengo que eliminar la S porque estoy hablando de tercera persona, pero en presente. ¿Ya? Elimino la S, ¿no es cierto? Ay, y coloco el signo al final. Ahí. ¿Ya? Bueno, como le digo, hay que seguir practicando. Puse tres con did y una sola con presente, para que nosotros, como no tenemos tanto tiempo, así que bueno, como les digo, esto es información al margen. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Vamos a retomar el libro de inglés, el que está en el programa. Yo esto se los voy a mandar para que ustedes practiquen en la casa, ya que no se les olvide. Mire, practicar nunca va a estar de más, nunca, porque es una forma de estudiar, de practicar. Yo sé que ustedes tienen poco tiempo, todo eso, pero como les digo, yo todas las preguntas, todo,
va a quedar, ¿no es cierto?, en el contexto. Ahora, ¿cómo va a ir la prueba? Siempre va a ir con alternativa, siempre va a ir con la posibilidad que ustedes elijan cuál es la correcta. Por lo tanto, estudiar es practicar, no hay otra, ¿ya? Em, hay que perderle el miedo, como les digo, y si a alguno les gustaría seguir aprendiendo inglés, aprender en una academia o con un profesor, qué sé yo, bueno, yo los insto. A mí me encantaría que ustedes siguieran como carrera esto, porque en realidad es tan entretenido el inglés. Yo sé que de repente es difícil, todo lo que quieran, pero cómo dominar un idioma. Entonces, es como que ayuda mucho a nuestra personalidad también. Decir, oye, sabes que manejo el inglés, yo no le tengo miedo, yo sé ahora cómo funciona, yo sé cómo son las fórmulas, yo sé cómo tiene que tratarse, cómo tengo que hablar con una persona de habla inglesa, cómo puedo escribir para que él me entienda, cómo puedo ayudar a alguien que nadie entiende y que lo puedo ayudar a conducirse, no sé, en alguna ciudad, etcétera. Siempre ocurre, ¿ah? Así que yo los insto porque el idioma inglés es muy bonito y es universal. Se habla en todos los países del mundo. Los niños en Corea aprenden inglés en su clase, en su asignatura, en Alemania, en todos los países, ¿ya? Entonces ya se tomó como un idioma universal, porque saca de apuro. Y como les digo, a nosotros, a los que hablamos español, no nos cuesta nada el inglés, pero nada, ¿ya? En cambio, a ellos enseñarle castellano es terrible. Ellos pueden pasar años, ¿ya? Y para dominar los presentes, los futuros, uy, olvídense, los femeninos, los masculinos, para ellos es terrible. Así que, bueno, un gusto y como les digo, la próxima clase seguimos practicando y vamos a tomar el libro que es como texto guía para que relacionemos todas estas cosas, ¿ya? Vayamos subrayando y todo eso. Así que un gusto y lo espero la próxima semana si Dios quiere. Que tengan una muy buena noche, abríguense porque hace mucho frío. Mm. Así que buenas noches, que estén bien. Buenas noches, Buenas profesora. noches, Gracias. profesora. Gracias por Buenas todo. noches, gracias a Gracias, gracias. ustedes. Chao, profe.